Bienvenidas y bienvenidos al Salón de Sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. La información que están por escuchar es de gran importancia, por lo que solicitamos prestar atención. De acuerdo con el Protocolo de Seguridad y Protección Civil, les informamos que el Salón de Sesiones del Consejo General cuenta con 3 salidas de emergencia: la señalizada con la letra A, que se ubica a un costado de la bandera nacional. Las otras 2, señalizadas con las letras B y C, se ubican en los accesos principales al salón. Solicitamos su apoyo para identificar la salida de emergencia que les corresponda, apoyándose también en las señalizaciones ubicadas en la alfombra del salón y que se dividen en las secciones A, B y C, dependiendo del lugar en el que se encuentren. Estas marcas corresponden a la salida de emergencia más cercana a su ubicación. Durante la sesión, se solicita que en todo momento las entradas, salidas y pasillos permanezcan despejados y sin obstáculos, como bolsas de mano, portafolios, maletas, bases para cámara de video, entre otros. Ante cualquier contingencia, les pedimos mantener la calma y prestar atención al personal de la Coordinación de Seguridad y Protección Civil. El instituto ha dispuesto para cada sesión servicio médico y paramédicos, los cuales atenderán las urgencias médicas y darán atención de primeros auxilios. En caso de ser necesario, se cuenta con una ambulancia de atención intermedia lista para traslado. Tomando en consideración las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y con la finalidad de evitar la propagación del virus COVID-19, el Instituto Nacional Electoral les recuerda que el uso del cubrebocas dentro de las instalaciones es obligatorio, por lo que debe usarse durante toda la sesión y su estancia en el instituto. Por su atención, gracias. Muchas gracias de nuevo y bienvenidas y bienvenidos a todos y a todas. Arrancamos con esta conferencia de prensa. Solamente les recuerdo, compañeras y compañeros, que en la ronda de preguntas y respuestas, por favor, cuando les toque el uso de la palabra, indíquenlo con la mano levantada para que su micrófono pueda ser prendido. Consejero presidente, buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. El próximo domingo 1 de agosto se llevará a cabo la primera consulta popular de carácter nacional organizada por el Instituto Nacional Electoral. Se trata de un ejercicio inédito de democracia participativa, pues por primera vez desde que se incorporó a nuestra Constitución la figura de consulta popular, esta ha sido convocada a nivel nacional de manera legal y se llevará a cabo con los parámetros de calidad técnica, profesionalismo, imparcialidad, legalidad y certeza que el INE imprime a todos los procesos electorales. La consulta popular del 1 de agosto fue propuesta, como es del conocimiento público, por el titular del Poder Ejecutivo Federal en septiembre de 2020, fue validada por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y convocada legalmente por el Congreso de la Unión. Cabe recordar que, al analizar la constitucionalidad de la pregunta propuesta por el Ejecutivo, la Suprema Corte decidió modificar la redacción de la misma para quedar tal como la encontrarán las y los ciudadanos en las mesas receptoras el próximo domingo. A la letra, la pregunta dice: ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? En torno a esta pregunta, habrán de pronunciarse las y los ciudadanos en una consulta para la cual el INE ha desplegado todas sus capacidades técnicas y logísticas en la medida en que las restricciones presupuestales lo han permitido. Este domingo habrán de instalarse más de 57,000 mesas receptoras con una capacidad de atención aproximada de hasta 2,000 personas en cada una de ellas. En los 300 distritos electorales del país habrá un número suficiente de centros de votación, se han impreso y se están distribuyendo más de 93 millones de papeletas, de forma tal que, como nunca ha ocurrido en México, en esta ocasión cada ciudadana y cada ciudadano inscrito en la lista nominal tendrá una papeleta esperando su participación. Para hacer esto posible, el INE ha desplegado 9,630 instructores asistentes, quienes han visitado, reclutado y capacitado
a más de 285,000 personas que serán funcionarias de mesa receptora. Se trata de ciudadanas y ciudadanos que fueron funcionarias y funcionarios de casilla el pasado 6 de junio y que, nuevamente, aceptaron esta responsabilidad a invitación del INE. A todas y todos ellos les manifestamos de antemano nuestro agradecimiento y reconocimiento por su compromiso cívico y su vocación democrática. Gracias a su participación, las mesas receptoras de la consulta popular operarán en condiciones de legalidad y de certeza. Además, contarán con más de 24,000 observadoras y observadores ciudadanos debidamente acreditados por el Instituto Nacional Electoral. Como ocurrió en los comicios del 6 de junio, este 1 de agosto habrán de aplicarse protocolos y medidas sanitarias suficientes para cuidar tanto a las personas funcionarias de mesa receptora como a las personas que emitan su opinión. Entre esas medidas destacan la sana distancia, el uso obligatorio de cubrebocas y gel sanitizante, así como la logística para evitar la concentración de personas dentro de los centros de votación. La jornada de consulta popular comenzará a las 8 de la mañana y concluirá a las 6 de la tarde. A esa hora, cuando cierren las mesas receptoras, se realizará el conteo de las opiniones en cada una de ellas, se integrarán los paquetes y se trasladarán a las juntas del Instituto Nacional Electoral para llevar a cabo el cómputo distrital de manera inmediata. Se espera que los resultados de estos cómputos se tengan máximo 24 horas después del cierre de las mesas receptoras. Sin embargo, para dar certeza a la ciudadanía, el INE llevará a cabo un ejercicio de conteo rápido para que la misma noche del domingo se puedan conocer tendencias tanto del tamaño de la participación como del sentido de la consulta. Es muy importante recordar que, según lo mandata el artículo 35 de la Constitución, para que una consulta popular sea vinculante, se requiere la participación de al menos el 40% de la lista nominal de electores, que para este ejercicio asciende a 716,949 personas. Es decir, se requeriría la participación de más de 37.4 millones de personas para que ésta sea vinculatoria. Hoy es muy importante destacar que el INE ha desarrollado todos los trabajos preparatorios de este ejercicio en los plazos previstos por las leyes. Aún antes de que se llevaran a cabo los comicios del 6 de junio, los más grandes y complejos de la historia, el INE realizó trabajos preparatorios para llevar a buen puerto la consulta, y durante los meses de junio y julio se llevaron a cabo actividades como el diseño e impresión de materiales, la convocatoria y acreditación de observadoras y observadores ciudadanos, la invitación a ciudadanas y ciudadanos para fungir como funcionarias y funcionarios de mesa receptora, su capacitación y nombramiento. Y afortunadamente, al día de hoy, podemos afirmar que se han integrado ya más del 99% de las mesas receptoras, con el nombramiento de 284,363 personas de las 285,435 funcionarias y funcionarios requeridos. Por decisión del Congreso de la Unión, la convocatoria a la consulta entró en vigor el 15 de julio pasado, lo cual permitió al INE desplegar de entonces y hasta esa fecha todas sus capacidades de promoción en los tiempos que les corresponden en radio y televisión. Sin embargo, aún antes de esa fecha, el INE inició la difusión de la consulta en su sitio oficial de Internet y sus redes sociales, y las y los consejeros hemos atendido decenas de entrevistas para explicar y promover ese ejercicio, insisto, aún antes del 15 de julio. Aunado a ello, se organizaron 335 foros de diálogo y reflexión en torno al tema que se somete a la consulta. 3 de esos foros fueron de alcance nacional, 32 se llevaron a cabo a nivel estatal y 300 a nivel distrital. Contrario a lo que algunos actores políticos han señalado, el INE fue el promotor más activo de la participación ciudadana en esta consulta popular y lo seguirá siendo en las horas que faltan para que se instalen y operen las mesas receptoras de opinión. La democracia mexicana dio una gran lección al mundo el 6 de junio de 2021, con la organización de las elecciones más grandes de la historia de México en medio de una pandemia de enormes proporciones y con efectos históricos determinantes sobre nuestra vida social. Gracias a la participación de las mexicanas y los mexicanos, a su compromiso y vocación cívica, la democracia no fue una víctima más de la pandemia.
Nunca antes, como señalábamos, la ciudadanía mexicana había tenido la oportunidad de pronunciarse en un asunto de trascendencia nacional con las garantías de legalidad, transparencia y certeza, como ocurrirá el domingo próximo. Tenemos la convicción y confianza de que este 1 de agosto la consulta popular será un exitoso ejercicio democrático que habrá de refrendar nuevamente el buen estado de salud de nuestras instituciones electorales y de nuestra convivencia democrática. Acostumbrémonos a la democracia participativa y hagámosla crecer. Las consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral invitamos a la ciudadanía a participar en la consulta popular de este 1 de agosto. Muchas gracias y estamos atentos a sus cuestionamientos, preguntas, comentarios. Gracias, consejero presidente. Pregunto a las consejeras y a los consejeros si no tienen algún comentario previo a las preguntas. Bueno, entonces iniciamos con Diana Benítez del Financiero, por favor. Sí, buenas tardes, consejeros, consejeras, compañeros y demás presentes. Yo le dirigiría una pregunta al consejero Lorenzo Córdoba y bueno, también si alguien más quiere responder. En días pasados, a través de un comunicado, el EZLN acusa al INE pues de que está haciendo todo lo posible para que la consulta fracase y refiere, cito de forma textual, que pues esta posibilidad de, bueno, este intento que acusa de fracaso es porque, abro comillas, le toca parte del delito por su política exclusiva para la piel clara y urbana, cierro comillas. Esa sería la primera pregunta. Y pues si también tienen una expectativa de participación, ya hay algunos actores que también están hablando de fracaso si la consulta no alcanza el 40% de participación que se requiere para que sea vinculatoria. Gracias. Gracias, Diana. Luis Méndez de Canal 11. Gracias, presidente. Ya lo mencionó un poco, pero si pudiera actualizarnos este dato del total de los capacitados, porque hasta el corte que se presentó 282,865 habían capacitados y había ahí una pequeña diferencia de los que no habían sido capacitados de esos funcionarios requeridos. También quisiera hacerle una pregunta de un tema que se tocó ayer sobre la postulación paritaria en el Pleno para las siguientes elecciones. Sé que ahorita vamos a entrar con el tema de la consulta popular, pero no quiero dejar pasar esta pregunta que le propuso la consejera Claudia Zavala de discutir en el Pleno nuevamente que para las elecciones en 6 estados se discuta en este Pleno que los partidos estén obligados a cumplir con postulaciones paritarias. ¿Cuál es su postura, presidente? Gracias. Gracias, Luis. Ariadna García del Universal. Gracias, buenas tardes. Quiero preguntar de manera general. Da la impresión de que los lineamientos del instituto respecto a la difusión de la consulta popular están rebasados, toda vez que hay un partido político en particular que se ha dedicado a hacer un proselitismo, porque es un proselitismo llamando a votar o a tachar una respuesta en particular. Y de acuerdo a la comisión de quejas, pues no hay sanción para el partido político como tal. Quiero conocer o saber qué análisis están haciendo ustedes de esto, porque se nota un rebase. Morena está en la vía pública, está en el sistema de transporte, está en las redes sociales, rebasando, me da la impresión, al instituto. Quisiera conocer su análisis respecto a esto. Gracias. Gracias, Ariadna. Consejero presidente. Bueno, a ver, algo muy rápido y más bien invito a los colegas a que preferiría, digamos, como lo hemos hecho en otras ocasiones, si hay algo que queda pendiente, lo contesto yo. Entonces, Consejero adelante. Murayama. Gracias, buenas tardes. Quiero complementar la información y a propósito de la última pregunta que se nos ha hecho, que hace unos minutos la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral emitió una medida cautelar en su vertiente de tutela preventiva hacia los grupos parlamentarios de Morena por la inserción en prensa de publicidad que estimamos es pagada porque ha aparecido a lo largo de varios días
en la primera plana de un periódico de circulación nacional, y desde el punto de vista de la Comisión de Quejas, el INE, de acuerdo al artículo 35 constitucional, es la única instancia a cargo de la difusión de la consulta popular. Eso no quiere decir que hayamos puesto algún obstáculo para que los ciudadanos en lo individual, activistas, en fin, puedan convocar a este ejercicio. Pero aquí estamos ante otro supuesto, que es que desde uno de los poderes, en este caso el legislativo, se invada la competencia del INE, pero además no es un asunto de celo, tiene que ver con las atribuciones que le corresponden a las autoridades. ¿Qué es lo que le toca al Poder Legislativo en una consulta popular? Pueden ser de los que inician, si se reúne el 33% de los integrantes de una de las dos cámaras. Son los que reciben la solicitud. Una vez que la Suprema Corte se pronuncia sobre la constitucionalidad de la consulta y la pregunta, quien emite la convocatoria es el propio Congreso de la Unión, y después, si la consulta es vinculante, se vuelve obligatoria, de obligatorio cumplimiento para el Legislativo Federal. Por lo tanto, ellos son mandados, las diputadas y los diputados, por el veredicto de la consulta, si es vinculante, y no pueden, entonces, tratar de inclinar las preferencias de la ciudadanía a favor o en contra. Hoy estamos en un supuesto donde se está invitando a participar, sin difundir, por cierto, la pregunta que aprobó la Corte, con lo cual hay un problema de objetividad, de apego a la verdad, de alejamiento de lo que dice la Constitución acerca de la difusión, que debe ser neutral e imparcial. Pero imaginemos que un grupo parlamentario estuviera llamando por el no, a votar por el no. ¿Pueden los legisladores que van a ser vinculados por el resultado eventualmente tratar de influir para que un resultado no les llegue como orden de la ciudadanía? Pues desde nuestra consideración, no. Por eso es que hemos emitido esta medida cautelar por unanimidad hace un momento, junto con mis compañeras Adriana Favela, Claudia Zavala, y pues ya para terminar rápidamente, yo celebro que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional esté involucrado en los procesos constitucionales democráticos, puede tener observaciones críticas sobre la autoridad electoral, pero es un salto cualitativo que una organización que nació armada hoy tenga el interés de participar en los procedimientos institucionales, democráticos y pacíficos de nuestro país, ya sea postulando candidaturas independientes, como se intentó en 2018, por cierto, sin falsear ningún apoyo, cosa que les reconozco a lo que hizo Marichuy en 2018, a diferencia de otros aspirantes y otras. Así que, pues, bienvenida la participación política, democrática e institucional del EZLN. El 40% de participación, yo digo que la consulta es un éxito porque se está llevando a cabo. Y la participación será un resultado que la ciudadanía estará definiendo. Y yo no me atrevo a descalificar la decisión de la ciudadanía, sobre todo cuando no se ha emitido. Seamos respetuosos. Ahora, lo que sí es un hecho es que hemos hecho todo lo posible y es viable que voten 93,5 millones de ciudadanas y ciudadanos. Eso es lo que tendría que decir sobre sus preguntas y ya cedo a los demás colegas. Gracias. Gracias, consejero. Consejero Ruiz Saldaña, por favor. Sí, gracias, Rubén, y muy buenas tardes a todas y a todos. Se ha hecho
un comentario, pregunta, observación sobre el número de las personas capacitadas. No hay absolutamente ninguna inconsistencia en la información, como siempre lo hemos sostenido. Para integrar las mesas receptoras estamos requiriendo 285,435 personas. Pienso que el dato importante, siempre relevante, más allá de el que se ha ofrecido hace unos momentos de personas con su nombramiento, siempre es, pues en términos fríos, creo yo, el de cuántas van capacitadas a estas alturas. Y tenemos el 99.63% de personas capacitadas, 284,251. Y luego, creo yo que un dato que es también relevante, a su vez, es cuántas de estas personas capacitadas lo han hecho o lo han sido más bien a partir de simulacros y prácticas, no solo en lo individual, explicándoles, sino conociendo y recreando qué van a hacer el domingo 1 de agosto. Y en este caso tenemos 76.13% de las personas que han realizado simulacros y prácticas. Entonces, son muy buenos números desde un inicio, se han mantenido y creo que con estos 3 rubros de datos nos podemos ir tranquilos este día, que la capacitación ha ido avanzando y muy bien. Obvio, gracias a las y los mexicanos. Es cuanto. Gracias, consejero. Consejera Carla Humphrey. Gracias, buenas tardes a todas y a todas. Pues yo creo que esta conferencia, esta rueda de prensa es importante justamente porque es el primer mecanismo de democracia directa que se hace a nivel nacional y hay entidades federativas que llevan tiempo haciendo estos mecanismos y creo que esta es la oportunidad para que las y los ciudadanos se apropien de esta otra forma de incidir en los temas importantes para nuestro país, en causas trascendentes para nuestro país. Creo que esa es la invitación que tenemos que hacer desde este Consejo General, invitar a que las y los ciudadanos acudan a estas más de 57,000 mesas receptoras de opinión, a manifestar por un sí o por un no su opinión de acuerdo a la pregunta que redactó y validó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Creo que en ese caso me gustaría resaltar algunas cuestiones. La primera es que me parece que el interés está claro de la ciudadanía en participar. Hemos tenido solicitudes para ser observadoras y observadores electorales en un 37% más que para la jornada electoral. Hemos recibido 63,536 solicitudes. Ya dijo el consejero presidente que tenemos ya 24,000 personas acreditadas como observadoras y observadores. También tenemos visitantes extranjeros, 23 personas de 14 países. Creo además que si bien estos mecanismos están en la Constitución desde 2012, es la primera ocasión que vamos a organizar este proceso, una consulta popular, que además no tuvimos el marco legal para hacerlo y tuvimos que emitir también nosotros lineamientos para llevar a cabo este proceso. Creo que estamos en el momento de decir que como Instituto Nacional Electoral hemos cumplido, hemos utilizado todos los medios de difusión a nuestro alcance. Hemos tenido 377,833 impactos, tanto para difundir 7 spots en televisión, 7 spots para radio. Además, hemos utilizado, por ejemplo, los espacios ofrecidos por el Gobierno de la Ciudad de México en Metro, Metrobús, Parabús, pantallas digitales, por supuesto en redes sociales del propio instituto, en diversas declaraciones que nos han pedido también los medios de comunicación también para ayudarnos a difundir esta consulta. También la asistente virtual, esta Inés, que contesta dudas por WhatsApp, pues tiene cerca de 70 consultas diarias. Hasta ahora tenemos 19,598 y pues también 192,678, es decir, 695 mensajes diarios de este instituto promoviendo esta consulta popular. Así que yo diría que los números nos invitan a todas y a todos a participar. También decir que estas mesas están listas para, como en las casillas, ser las y los funcionarios, los ciudadanos, nuestros vecinos, quienes estén al frente de estas mesas receptoras de opinión.
Y con respecto al tema de paridad, que me parece que lo voy a tocar tangencialmente porque creo que ese no es el motivo de esta consulta, pues creo que hay un claro incumplimiento de la sentencia de la Sala Superior por parte del Congreso de la Unión y por parte de los congresos de las entidades federativas, particularmente las 6 que inician proceso electoral en pocos días, algunas de ellas. Y pues creo que el mandato de paridad total obliga a todas las autoridades del Estado mexicano justamente a eso, a salvaguardar los derechos de las mujeres y el ejercicio pleno de sus derechos políticos y electorales. Y a título personal, porque es una decisión que hemos conversado las y los consejeros de este instituto, pues creo que nosotros también tenemos herramientas para provocar, o poner el dedo en el renglón respecto a este incumplimiento, ya que no sea esta hoy que tenemos 7 mujeres al frente de poderes ejecutivos estatales, que en la siguiente elección, que hay 6 gubernaturas en juego, no se aplique también el principio de paridad en gubernaturas. Gracias. Gracias, consejera. Consejera Favela, por favor. Gracias, Rubén, y buenas tardes a todas las personas. Ya explicó el consejero Ciro Murayama en relación con lo que preguntaba la persona del Universal, lo que hemos hecho el día de hoy, precisamente antes de iniciar esta conferencia de prensa, donde efectivamente se concedieron las medidas cautelares en su medida de, como tutela preventiva, para que precisamente el periódico La Jornada dejara de estar difundiendo estos mensajes que se atribuyen a la Diputación de Morena y que obviamente tienen que ver con la consulta popular. Pero no son, primero porque no tienen facultades para hacerlo, porque como ya dijo el consejero Ciro Murayama, se trata de un grupo parlamentario aparentemente y ellos van a tener que tener algún tipo de actuación dependiendo de los resultados de la consulta popular. Por eso la Constitución y la propia ley prevé que solamente sea el INE el que esté difundiendo lo que tiene que ver con la consulta popular. Pero además de eso, ni siquiera los mensajes respetan el principio de neutralidad que nos habla en el artículo 35 constitucional y que nos dice que la promoción sobre la consulta debe de ser imparcial y de ninguna manera podrá estar dirigida a influir en las preferencias de la ciudadanía, sino que debe de enfocarse en promover la discusión informada y la reflexión de los ciudadanos y obviamente la participación. Entonces, por eso se concedió la medida cautelar y obviamente también se está ordenando a Morena y a sus distintos grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y de cada uno de los congresos locales y también del Poder Legislativo en su conjunto, por ejemplo, también de la Cámara de Senadores, para que se abstengan de difundir este tipo de mensajes. Acuérdense que estamos solamente a escasos días de la consulta popular y es muy importante cumplir con estos principios. Ahora, yo también creo que esta consulta popular es muy importante porque es la primera vez que lo organiza el INE y tiene circunstancias que son totalmente diferentes a lo que se ha organizado antes en nuestro país por algunas por algunos grupos, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener mesas receptoras, ¿no? Con funcionarios capacitados que están en la lista nominal de electores. Tenemos una lista nominal de electores que va a darnos la posibilidad de que votemos en cada una de estas mesas receptoras de la votación, que sea la más cercana a nuestro domicilio. Tenemos un cómputo que se va a hacer el propio día de la jornada electoral y obviamente luego los cómputos distritales y finalmente el INE va a difundir cuáles son los resultados de esta consulta y los va a mandar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se actúe en consecuencia. Entonces, obviamente esto es algo muy esencial. Tenemos los observadores electorales, los visitantes extranjeros que ya también detallaron mis compañeras y mis compañeros. Entonces, estamos ante una consulta popular organizada con todas las precisiones que marca la Constitución y la ley y esa es la buena noticia en relación con este mecanismo de participación ciudadana directa y creo que es lo que tenemos que hacer. No podemos saber cuál es la expectativa de participación ciudadana, ¿no? Hay que recordar que en la elección del 6 de junio la participación ciudadana fue de un 52.67%, ¿no? Entonces el INE, como siempre, hace su mejor esfuerzo de divulgar, de promocionar
la participación de la ciudadanía, pero ya depende de cada persona en lo individual, si opta o no por participar. Ojalá que sí se participe porque es una cuestión, yo diría, histórica. Y en relación con la postulación paritaria de las gubernaturas en las 6 entidades federativas, pues ojalá que sí lo hagan de manera natural, que las legislaturas locales, bueno, pues estén pues ya legislando al respecto y dando cumplimiento a lo que dice la Sala Superior, aunque ya sabemos que está próximo de iniciarse algunas elecciones, como en Oaxaca el 5 de septiembre, en Tamaulipas el 12 de septiembre y en Aguascalientes el 3 de octubre, y yo no sé si todavía les dé tiempo de hacer reformas a la legislación electoral con los 90 días de anticipación que marca la propia Constitución para que esas reformas puedan ser válidas. Pero obviamente yo también hablo a título personal, pues obviamente el compromiso del INE es con las mujeres de fomentar la participación y cuando se hace pues tenemos buenos resultados, como ya lo vimos en estas pasadas elecciones, donde en una sola elección se eligieron a 6 mujeres como gobernadoras, en cambio en 65, 68 años de participación política de las mujeres solamente se habían elegido a 7 personas mujeres. Entonces creo que estas acciones pues son obviamente muy importantes y se tienen que seguir impulsando si es que de manera voluntaria no lo hacen los congresos locales o los partidos políticos. Gracias. Gracias, consejera. Consejera Rabel, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, primero quiero agradecer la presencia de los medios de comunicación. Nos han estado acompañando a lo largo primero del proceso electoral que todavía no concluye y ahora en específico para la difusión de la consulta popular han sido aliados estratégicos a pesar de que hemos tenido muy poco tiempo para hacer esta promoción, no por disposición del Instituto Nacional Electoral, sino el Congreso que estableció que la convocatoria de la consulta popular entraría en vigor apenas el 15 de julio. A partir de ese momento hemos hecho esfuerzos extraordinarios para promover la participación en la consulta popular y además el conocimiento de la misma y desde luego ustedes nos han acompañado en ese tema. Me parece importante resaltar que la consulta popular es relevante porque además de ser un ejercicio de democracia directa, lo cual implica que pone al centro a la ciudadanía, también va construyendo esta dinámica en la ciudadanía de que empiecen a incidir más en las decisiones importantes del gobierno y que van a ser determinantes para la conducción del país. En esta ocasión únicamente se hace una pregunta de trascendencia, pero podrían hacerse incluso más. Hay que recordar también que justamente empezamos la veda también para la consulta popular, una cosa parecida a lo que es la veda en el proceso electoral. El artículo 42 de la Ley Federal de Consulta Popular establece que vamos a tener este periodo de reflexión, lo cual no implica que la ciudadanía puede dejarse de allegar de información. Justamente el día de mañana tenemos previsto hacer otro foro nacional acá en el Instituto Nacional Electoral para que la ciudadanía tenga más información con relación a la misma. Ahora, me quiero referir a las preguntas que hizo Diana y que hizo Luis. Respecto a la pregunta que hizo Diana con relación a la expectativa de participación, a mí me parece que justamente como estamos ante un procedimiento, una medida inédita, como ya lo hemos repetido mis colegas y yo misma, creo que es difícil poder tener una expectativa de participación. Nunca antes habíamos tenido un ejercicio como este, un ejercicio que organiza el Instituto Nacional Electoral con apego a la Constitución, con apego a la ley y que además es de trascendencia nacional y que se va a hacer en todo el territorio nacional. Tenemos nosotros experiencias a nivel local, en particular yo puedo compartir algunas como consejera del Instituto Electoral del otrora Distrito Federal. En el caso, por ejemplo, del plebiscito que se hizo para el segundo piso del periférico, la participación fue del 6% y con el Corredor Cultural Chapultepec fue del 4%, pero no es comparable, me parece, esas experiencias a lo que tenemos ahora, pero eso es, si acaso, lo que tenemos a nivel local. Ahora, respecto al tema de las postulaciones paritarias para las gubernaturas que preguntaba Luis, yo creo que hay que tomar varias cosas en consideración. Primero, tenemos una sentencia de la Sala Superior en donde dijo de manera expresa que era competencia del Congreso de la Unión y los congresos locales emitir reglas para garantizar la paridad en las gubernaturas. Ahora, que esto lo tenían que hacer
antes de que iniciaran los próximos procesos electorales locales. Los procesos electorales locales más próximos a iniciar van a comenzar en septiembre. Entonces, todavía tendrían este tiempo para hacerlo. Ciertamente tenemos lo que establece el artículo 105 constitucional. Sin embargo, creo que estamos en un caso de excepcionalidad por dos motivos. El primero, porque tienen que actuar en acatamiento a una sentencia de la Sala Superior. Y el segundo, porque incluso cuando nosotros emitimos las reglas de paridad para las gubernaturas que se eligieron este año, lo que dijimos es no estamos modificando las reglas existentes, porque la regla ya está establecida en la Constitución desde la reforma de 2019. Entonces, me parece que todavía podrían emitir los congresos estas reglas. No obstante eso, también hay que referir que nosotros incluso cuando hicimos esta regla, las hicimos ya iniciado el proceso electoral, las aprobamos en noviembre del año pasado y el proceso inició en septiembre. Entonces, todavía hay cierta temporalidad, pero creo que lo que decía ayer la consejera Zavala sí es algo también que tenemos que valorar. Si no viéramos una actuación por parte de los congresos, creo que tenemos que hacer el análisis porque la Constitución no puede quedar en letra muerta. Gracias, consejera. Consejero Espadas, por favor. Gracias. Me referiré exclusivamente al asunto de la consulta popular, por ser el que tenemos enfrente y por ser para el que se convocó esta rueda de prensa. Miren, en relación a la participación de los partidos políticos, tenemos diferencias al interior del Consejo General sobre cuáles son las restricciones y el alcance de la previsión constitucional del artículo 35 y de la ley bajo la cual se rige el actual proceso, que no es la que existe actualmente, que fue modificada en mayo de este año. Mi interpretación, que es evidentemente minoritaria, como hemos visto en el pasado, es que los partidos políticos deben ser parte activa de este proceso. En el viejo marco legal tenían derecho a tener representantes en las casillas, en el nuevo marco legal tienen derecho a tener representantes en las casillas, pero de alguna manera este Consejo interpretó que pues en el brinco de un marco a otro se cayó la pelota y los partidos se quedaron sin derecho a tener representantes en las casillas. Por cierto, ningún partido objetó esto ante la instancia jurisdiccional. Hay que decir eso, es decir, parece ser que también los partidos, al menos pasivamente, compartieron esta interpretación de que no tenían derecho a tener representantes de casilla y en consecuencia no hubo ninguna impugnación. Independientemente de eso, yo sigo considerando que este es un derecho y bueno, para la próxima consulta no habrá debate al respecto porque la ley ordena expresamente la presencia de representantes de partido. Otro tanto ocurre con la difusión. Es verdad que la Constitución establece que la única instancia a cargo, es decir, con la responsabilidad de difundir la consulta popular, es este instituto y a esa difusión le impone una serie de condiciones que tienen que ver especialmente con la imparcialidad. Sin embargo, el mandato constitucional dista de ser expreso en relación a la exclusión de los partidos políticos o de otras entidades sobre, la pregunta que se responde y a opinar en un sentido u otro. En estos términos, en el mismo párrafo que se ordena que sea este instituto la única instancia a cargo, se establece la prohibición específica para los partidos políticos de adquirir propaganda en radio y televisión. A contrario sensu, la adquisición de propaganda en otros medios, por ejemplo los medios escritos, está implícitamente permitida por la Constitución. Me parece que a futuro los partidos políticos tienen que ser considerados como una parte activa de las consultas populares. La sociedad mexicana se articula políticamente en torno a los partidos políticos. Mucho más del 97% de los votantes ejercieron su voto en favor de partidos políticos en la última elección y solo una porción muy reducida en favor de candidaturas independientes. Los partidos políticos no son un ente ajeno a la opinión popular, no son unos entes distintos de la ciudadanía, son el ente articulador fundamental del esfuerzo social en sus actividades políticas. Y las consultas populares, en mi opinión, son una parte sustancial. Si bien esta consulta tuvo tiempos de propaganda y difusión muy breves, más bien de difusión porque la propaganda no hubo, más allá de la difusión de este instituto,
Me parece que en ejercicios futuros los partidos tendrán que jugar un papel activísimo. Yo no puedo imaginarme realmente un esfuerzo de consulta amplio sobre asuntos de mucho fondo, como reformas constitucionales, por poner un solo ejemplo, pueda hacerse sin la opinión de los partidos políticos. Me parece que eso de entrada es una carencia democrática de un proceso de esta naturaleza, es decir, creo que a futuro nosotros tendremos que participar de la incorporación al debate público, que no está prohibido, a la expresión de opiniones en un sentido u otro, que tampoco está prohibido, como parte crucial, fundamental, como la base sustancial de opinión para las consultas populares. Me preocupa de la decisión mayoritaria la idea de que los partidos políticos son unas entidades que deben estar fuera de los procesos ciudadanos y que su participación enturbia la ciudadanía. No, no hay ciudadanía política. Bueno, hay una muy pequeña fracción de ciudadanía con intenciones de participación política fuera de los partidos. Los partidos son legal, doctrinal y fácticamente las organizaciones a través de las cuales se organizan, se alinean y participan los ciudadanos con militancia o simplemente con preferencias políticas. No me parece óptimo que los partidos, y reitero, con la propia anuencia de los partidos, en este caso en particular, quiero ser muy enfático en esto, no se trata de que haya habido posiciones partidistas contrarias a la decisión mayoritaria del instituto. Los partidos políticos aceptaron la decisión mayoritaria del instituto de no ser parte de este proceso. Bien, me parece que también los partidos políticos erraron en ese sentido, que los partidos políticos deben ser parte activa de cualquier consulta popular, porque de otra manera, si nos ceñimos a que las únicas voces que se oirán serán las voces institucionales, que por mandato constitucional tienen que ser neutras, entonces, ¿dónde se va a dar el debate entre quienes opinan que sí y quienes opinan que no? ¿Dónde cada uno de quienes opinan una y otra cosa podrá expresar sus opiniones? ¿Qué fuerzas políticas se harán cargo de representar una intención u otra? Me parece que en el balance que hagamos después de esta consulta, esto será un punto central, donde este Consejo y los partidos políticos que son parte de este Consejo tendremos que rediscutir este tema a partir, por un lado, de los resultados de la consulta, de la experiencia organizativa misma y, desde luego, de una relectura muy puntual del mandato constitucional. Muchas gracias. Gracias, consejero Espadas. De acuerdo, de acuerdo. Javier Giles, de Radio Fórmula, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Yo quisiera, por favor, hacerle 3 preguntas muy concretas. Siento que hay un escenario de confusión en el país, porque por un lado está la promoción que oficialmente pues está a cargo del INE, que es su tarea y su obligación. Pero paralelamente hay una promoción de el partido Morena y el entorno del gobierno federal, sus seguidores, de que están haciendo la idea de un juicio a los expresidentes con sus cartelones, con sus espectaculares. Entonces, el ciudadano común pues se va con la idea de que sí, que es necesario, bueno, es una opción el llevar a juicio expresidentes. Sin embargo, lo oficial es una pregunta muy ambigua que no nos lleva, creo, a ningún lado. Entonces, yo quisiera preguntarle a las consejeras, a los consejeros, ¿qué les dirían a la ciudadanía para evitar esta confusión? La segunda, ¿no sienten que está en riesgo el reconocimiento, el prestigio del INE? Porque si bien, como lo han manifestado, según la opinión pública, es una de las instituciones de más prestigio. Sin embargo, como anfitrión de esta fiesta democrática,
ustedes están dando la cara, el INE está dando la cara. En cualquier punto de la República, la persona que vaya a manifestar su voto, pues va a ver al INE. Pero a pesar de esta organización, se va a llegar con una pregunta que pues, no le dice nada. Entonces, sí es una fiesta democrática, como dice la consejera Carla, como dice la consejera Dania, que debe de ser participativo, pero en algo que nos involucre, que realmente sea de interés nacional, de un sí o un no, pero bueno. Entonces, no sé si el prestigio, porque finalmente, lo comentaba la consejera Dania, no sé si sea referente el que las bajas participación ciudadana en el plebiscito de la Ciudad de México, en la participación ciudadana que pues realmente los números daban un dígito de participación. La gente no está interesada en ir. Y menos con una pregunta que siente la gente que no le va a ayudar en mucho. Entonces, yo me imagino el día siguiente, el lunes 2, en la conferencia mañanera, si no se llega a este 40%, el responsable va a ser el INE. ¿Por qué? Porque no lo promocionó como debería de haber sido, porque hay pues todavía la idea de que se quiere sabotear esta consulta en este ambiente ríspido. Entonces, no sé si alguien me quiera comentar en dónde va a quedar el INE con estos resultados y finalmente, no sé quién me pueda comentar las quejas que hay en torno a la promoción de los expresidentes, si es legal ya ver en todos lados estos cartelones, si hay responsables y si hay sanciones al respecto. Gracias. Gracias, Javier. Janet López, por favor, de Milenio. Buenas tardes, consejeras, consejeros. Primero preguntarle al secretario ejecutivo si estas fallas de georreferenciación que se mencionaban ayer finalmente ya quedaron resueltas, que eran muy pocas, mencionaban ayer, si ya quedaron completamente resueltas. También preguntarle si, como es normal en todos los procesos electorales y democráticos, han registrado algunos problemas, ya sea de inseguridad o sociales, para instalar algunas mesas de votación en el país, algunas entidades que sean foco rojo, que se repitan como el pasado 6 de junio. Y por último, insistir nada más en una precisión sobre esta pregunta que hacía mi compañera Ariadna referente a la promoción de Morena. Entiendo que evidentemente en este caso en específico pues se habla del grupo parlamentario de Morena, que es al que se le emite una tutela preventiva. Sin embargo, pues es evidente, como mencionaba mi compañera, que Morena en sí, sus dirigentes están realizando toda una promoción, toda una difusión de la consulta popular. No sé si vaya a haber algún tipo de fiscalización o de seguimiento a este tipo de propaganda que se estaría posiblemente invirtiendo directamente desde el partido político. Gracias. Gracias, Janet. Agrego a la primera parte de tu pregunta, Janet, una pregunta que me envía Claudia Flores de Televisa vía remota, si es posible en algún escenario participar en esta consulta desde cualquier casilla, no la suya propia, sino desde cualquier casilla. Y también dejo constancia de que Guadalupe Vallejo de Expansión preguntó en el mismo sentido de lo que ya respondió el consejero Murayama sobre lo que acordó la Comisión de Quejas. Adelante, Jennifer Alcocer, de Publímetro. Gracias, buena tarde. Quisiera preguntarle si nos pueden precisar el dato del porcentaje de los materiales que ya se distribuyeron y si también identifican en alguna parte pues problemas, sobre todo para esta situación. Y si bien no pueden dar el detalle o prever la participación, ¿en qué medida creen que esta tercera ola de contagios pueda, y el número creciente de datos de casos positivos, pueda afectar la participación del próximo domingo? Gracias. Adriana Flores, de IMER.
Aquí. Buenas tardes. Mi pregunta es para el presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Son dos preguntas muy puntuales. Preguntarle qué llamado le hace a quienes están haciendo un llamado abierto a hacerle un vacío a la consulta popular este domingo. Me refiero también, hay dirigencias, hay partidos políticos, personalidades que están llamando a no participar. Por ejemplo, el expresidente Vicente Fox hizo este llamado y también incluso insultó, emitió calificativos insultantes a las personas que vayan a participar este domingo. Y también preguntarle si usted considera, con todos los esfuerzos que hizo el INE para poder realizar esta consulta con las limitantes presupuestales, si estos llamados no constituyen también un intento por denostar o también sabotear el trabajo que hizo el INE para esta consulta popular. Muchas gracias. Gracias. Tengo anotada a Elia Castillo del Heraldo, por favor. Buenas tardes, consejeros. Bueno, mi pregunta está enfocada justamente al tema de la publicidad. Hay carteles en toda la Ciudad de México promoviendo el juicio a expresidentes. Lejos de si se puede, de si hay quejas o las quejas que ya resolvió la comisión, se puede iniciar un proceso oficioso luego de que se están destinando recursos de un partido político para la publicidad de la consulta popular, sobre todo sin que se esté informando adecuadamente a la ciudadanía, promoviendo el juicio a expresidentes. La pregunta en concreto es si el INE puede iniciar una investigación por estos hechos. Gracias, y concluyo con una pregunta, consejeras, consejeros, que me envía por vía remota Blanca Santos de Cuadratín. Dice ella: sobre la confusión que algunos actores políticos siembran respecto a la pregunta aprobada por la Corte, ¿qué pasará si los votantes no marcan la papeleta y ponen alguna leyenda? ¿Esos votos se anularán y como tal se contabilizarán? Y por último, ¿cuál es el escenario que prevén consejeras y consejeros después del 1 de agosto si la consulta no obtiene los resultados para hacerla vinculante? Es decir, ¿están preparados para recibir las críticas y acusaciones por parte del partido oficial? Esta es la última pregunta que yo tengo y tengo anotado al consejero Faz, por favor. Bueno, para abordar algunas de las preguntas, otras esperaría que mis colegas también lo puedan hacer. El prestigio del INE no está en juego porque la consulta se va a realizar con los estándares y los parámetros técnicos con los que el INE realiza todo. Van a estar las mesas receptoras del voto, todas, van a estar los funcionarios y las funcionarias, todas, van a estar las boletas, van a estar las actas y vamos a realizar todos los procedimientos de carácter logístico para que desde ese día en la noche demos inicio a los cómputos distritales y al día siguiente demos los resultados oficiales. Y todo con los mismos estándares de calidad, de tal manera que el prestigio del INE va a quedar en el mismo lugar en el que está hoy día, porque no está en juego el prestigio del INE con la consulta, sino que el INE va a ratificar que desde la perspectiva logística y operativa la consulta se va a realizar y que todos y todas las ciudadanas que estén en el listado nominal podrán participar dando su opinión. Y en eso radica, desde la perspectiva de esta institución electoral, el éxito de la consulta. ¿Qué le diríamos a la ciudadanía que puede estar confundida? Algunos estarán más confundidos, otros estarán menos, pues eso sí, sería difícil de aplicar un confunditómetro en este momento, ¿verdad? Yo lo que podría decir es que yo le diría a la ciudadanía que se apropie de la consulta como se apropió de la elección. Y cuando digo que se apropie de la consulta como se apropió de la elección, no me refiero solamente al hecho de que van a ir ciudadanos que son quienes van a ser los funcionarios y que en una altísima proporción que ya vimos del 99.6 han aceptado ser funcionarios de casilla, sino que también se apropien de la consulta porque la consulta es una consulta ciudadana. Es la primera vez que no vamos a hacer un ejercicio
de carácter electoral para elegir a alguien para que ocupe un cargo público o no lo ocupe, sino para un asunto de trascendencia. Y en sí misma la realización de la consulta, en el sentido de que va a consolidar un procedimiento de democracia directa y por lo tanto fortalecer el ir avanzando hacia una democracia deliberativa, es un éxito. Y por eso pienso que quienes le hacen el vacío a la consulta se equivocan. ¿Sí? Se equivocan. ¿Por qué? Porque están despreciando un mecanismo de participación directa que le da calidad a la vida democrática. Es la primera vez que vamos a tener una consulta popular realizada por esta institución y este ejercicio, desde el punto de vista logístico y operativo, técnico, el solo hecho de realizarlo permite fortalecer a este nuevo mecanismo que llegó para quedarse y que es un mecanismo que nos permitirá avanzar en una democracia deliberativa y ir pasando también de ese concepto más reducido de la democracia delegativa, en la que se le delega a un grupo de gente que, con todos merecimientos porque gana una elección, se le delega una voluntad, mientras que la democracia deliberativa va hacia otro lugar. Y en ese sentido, hacerle el vacío a la consulta, creo yo que es un error para quienes se consideran demócratas, más allá de si van por un sentido o por otro sentido. Y más allá de los resultados, también estimo que la apropiación de la consulta por parte de la ciudadanía es fundamental y en ese sentido, además de la aceptación ciudadana para ser funcionarios de casilla, he visto organizaciones ciudadanas que están haciendo suya la elección, porque dentro de la nebulosidad con la que puede analizarse hermenéuticamente la pregunta, hay una cosa clara y habla de las víctimas. Y a lo largo y ancho de este país, colectivos de víctimas están invitando a participar en la consulta y se están apropiando de ella. Y esta apropiación de la consulta ciudadana también tiene que ver con esas demandas. Una votación masiva de preferencia o significativa en el del día de la consulta, creo que será un mensaje claro a la clase política de que hay demandas que se deben de atender. Y en ese sentido invitaría a la ciudadanía a que saque la consulta de la disputa entre la clase política y que la tome como propia, porque es un mecanismo y es una herramienta de la ciudadanía que seguramente ayudará a avanzar en la calidad democrática. Este es el primer ejercicio. Seguramente nosotros mismos tendremos que hacer un análisis en su momento y veremos cómo ir mejorándola desde el punto de vista operativo, logístico. Quienes llamen a próximas consultas seguramente deberán de ver cómo mejorar las cosas para que los planteamientos sean mejores y cada quien tendrá que hacer su trabajo al respecto. Pero el solo hecho de realizarla fortalece a la democracia en este país. A reserva de que me corrijan con algún dato respecto de los avances de la entrega del material, entiendo que ya se ha entregado cerca del 83 punto y fracción del material, creo que incluso a lo mejor de la mañana ahorita hasta llevamos un poquito más y solo nos falta un par de días, de tal manera que todo el procedimiento operativo está en marcha, son muy pocas las que nos tocan, todavía tenemos todo el día de hoy y el de mañana, seguramente todo estará listo para que el domingo la ciudadanía llegue, encuentre su mesa, encuentre la boleta, encuentre los funcionarios y participe. Y el motivo de esta conferencia de prensa es invitar a toda la ciudadanía a que acuda este próximo domingo a la consulta. Gracias, consejero. Secretario Ejecutivo Edmundo Jacobo. Muchas gracias, muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Para 4 cuestiones muy puntuales que me hicieron llegar. En primer lugar, como se mencionó el día de ayer en la sesión de Consejo General, el sistema no ha fallado. Sí, hay que ser muy claros en eso. El sistema ha venido operando como estaba previsto regularmente. Lo único, y eso se aclaró el día de ayer,
es que de un problema de georreferenciación, porque para este ejercicio no pudimos utilizar la medida básica, que es la sección para la ubicación de las casillas, en este caso de las mesas de la consulta popular, sino en virtud de los recursos con los que contamos, estamos instalando poco más de 57,000 mesas receptoras. Eso nos llevó a construir una nueva unidad de referencia de georreferencia para estos efectos, tratando de combinar varios elementos, no dividir secciones y acercar la mesa receptora lo más posible a la ciudadanía. Entonces, en este ejercicio, que es un ejercicio complejo, técnicamente complejo, pero además que requiere visualización en campo y un despliegue de nuestras oficinas en los 300 distritos en que está construido el país, para ver si el lugar en que a través de los mapas visualizamos la ubicación de la mesa receptora era el lugar más apropiado, en eso fuimos construyendo esos mapas. Y nos quedó hasta hace unos días una cuestión que había que corregir del 5%, como se mencionó ayer en la mesa del Consejo General, cosa que ya está total y absolutamente resuelto. Incluso el diputado Viedma, que el día de ayer hizo la pregunta, le pedí yo que nos enviara los datos de si había algún problema, y en el transcurso del día de ayer nos dijo que ya no había ningún problema con lo que ellos habían detectado, y hemos estado revisando sistemáticamente la base de datos para estar absolutamente seguros que el ciudadano que consulta en el portal del Instituto Nacional Electoral en dónde está su mesa receptora de casilla, de la consulta popular, pueda encontrarla sin ningún problema. De manera tal, insisto, el sistema no ha fallado y el ajuste que teníamos que hacer se ha realizado, y tenemos la garantía de que el 100% de las mesas receptoras pueden ser localizadas en el portal del Instituto y a través de INETEL. Segundo, usted me pregunta sobre algún eventual incidente. Afortunadamente no tenemos ningún reporte de algún riesgo en la materia. El próximo domingo encontraremos, según todo el trabajo de campo que hemos venido haciendo, condiciones favorables para que la ciudadanía pueda acudir libremente y en condiciones de seguridad a estas más de 57,000 mesas receptoras que se han instalado a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Estamos, como es costumbre, en coordinación con las instancias de seguridad para el acompañamiento correspondiente, no solamente durante las 8 de la mañana, a las 6 de la tarde, en que están abiertas las mesas receptoras, sino también al momento del cierre para el cómputo correspondiente y el traslado y acopio de la información para su concentración en nuestros distritos, de manera tal que las condiciones de seguridad también están dadas. Claudia Flores me pregunta si se puede votar desde cualquier casilla. No, en este caso no habrá instalación de casillas especiales. El ciudadano tiene que acudir a la mesa que le corresponde según la georreferencia señalada. No contamos con una ampliación presupuestal para estos efectos, de manera tal que no pudimos hacer el despliegue que normalmente hace el Instituto en estos casos, pero garantizamos que las mesas estarán lo más cerca posible del domicilio del ciudadano y la ciudadana para que pueda acudir rápidamente a emitir su voluntad. Finalmente, ya lo señalaba el consejero Martín Faz, han salido de nuestras bodegas, los materiales electorales para que queden en manos de las presidencias de las mesas receptoras el 91.6% de los materiales. Actualizo en unas horas el dato que él daba, hasta hace unos momentos ya se han entregado el 84.38%, de manera 79%, 84.79%. Esto va cambiando muy rápidamente, de manera tal que, como él mismo lo señalaba, el consejero Faz, estamos seguros que en el transcurso de estas horas estará entregado el 100% de los materiales que se requiere para instalar las mesas receptoras de casilla, y quedarán en manos de las presidencias de las mismas para el despliegue correspondiente. En fin, gracias. Gracias, secretario. Consejero Ruiz Saldaña, por favor. Gracias nuevamente, Rubén. Y se preguntó por Jennifer Alcocer, si no mal anoté,
que si estimamos que la incidencia de contagios que pues conocemos ha aumentado en el país pudiera afectar la participación, creo que es oportuno aprovechar ese cuestionamiento para reiterar que, como en las elecciones pasadas, el INE ha actuado de forma absolutamente responsable para mitigar los riesgos de contagio, a tal grado que reiteramos los mismos protocolos para la elección, ahora para la consulta. No hemos disminuido en ningún grado el estándar pues, de importancia y de concentración para asegurarle a la ciudadanía pues, espacios seguros en términos sanitarios. En ese sentido, estimamos que no tendría por qué haber una incidencia del comportamiento de la pandemia con la participación, porque reiteramos, hemos transmitido en la capacitación, haciéndoles saber a las y los ciudadanos que es seguro ir a participar el próximo domingo. Y por otra parte, pues se ha mencionado aquí mucho el gran tema de cómo estaríamos viviendo el próximo lunes 2 de agosto, es decir, el día después de la consulta. Particularmente a un servidor es de gran interés que podamos ver hacia adelante quienes estamos al frente de instituciones, como solemos decir aquí, del Estado mexicano. ¿Por qué digo esto? Porque es evidente que pues, se está apostando, o hay muchas personas en el país que desean que inauguremos una etapa de mecanismos de participación directa, solo que pues estos mecanismos también requieren un gran pues monto, lamentablemente hay que reconocerlo, para su realización, monto de recursos. Y si se desea que en 2022 haya ejercicio de revocación de mandato y en lo sucesivo también consultas populares, creo que parte de la reflexión tiene que ser seriamente el tema de destinar los recursos necesarios. Ahí está el ejemplo de no poder tener más mesas receptoras precisamente por limitaciones presupuestarias. No es cuestión de enclavar la discusión en el pasado de que no se le dieron al INE los recursos, pero por lo menos sí subrayarlo lo suficientemente para que todos y todas tengamos conciencia que este tipo de mecanismos cuestan y se requiere la colaboración de distintas instituciones para llegar a buen puerto en todos los sentidos. Yo ahí dejaría ese comentario a propósito de que sigue después del 1 de agosto, pues sigue darle buenas cuentas a las y los mexicanos con la realización misma de la consulta, pero también sigue que entre todas y todos veamos hacia dónde nos dirigimos como país al inaugurar esta realización de ejercicios de democracia directa. Gracias. Gracias, consejero. Consejera Favela, por favor. Gracias. En relación con las distintas referencias que hay respecto a los espectaculares, bardas que se han estado viendo en la Ciudad de México y en otros lugares, obviamente se puede hacer la investigación correspondiente para saber quién está pagando ese tipo de propaganda que se está realizando en relación con la consulta popular, y eso obviamente pues tiene que hacerse la investigación correspondiente y en cuanto se tengan los resultados pues se daría a conocer para que todos sepamos de dónde vienen esos recursos y qué personas contrataron ese tipo de espectaculares y bardas que se están viendo. Ahora, también hay que ir diferenciando lo que decía nuestra amiga de Imer, de que hay un llamado a no participar en la consulta popular. Cuando se trata de llamados que a lo mejor las personas están haciendo de manera espontánea, bueno, pues obviamente lo pueden hacer. Ya en relación con la promoción de la consulta popular y la participación, obviamente eso le corresponde al INE. Lo que nos preocuparía sería cuando hay campañas
como la que revisamos el día de hoy en relación con el periódico La Jornada, donde es una cuestión muy clara de una propaganda, o sea, de una campaña propagandística en relación con la consulta popular y para tratar de influir en el sentido de la participación de la ciudadanía en relación con un sí o no respecto de la pregunta que se está formulando. Eso es lo preocupante. Y en la comisión de quejas sí hemos sido pues bastante flexibles, les decíamos desde un principio, respecto a que si hay una opinión en relación con la consulta popular, bueno, pues está ahí y no se han considerado medidas cautelares. Lo que hemos estado haciendo es cuando hay una campaña propagandística y donde también seguramente puede estar involucrado dinero y hay que saber con qué recursos se están pagando ese tipo de propaganda. Y en relación con lo que nos dice Javier Giles de Radio Fórmula, pues es una pregunta pues muy interesante, ¿no? Que si la consulta popular puede poner en duda el prestigio del INE por la baja participación. Es que yo creo que más bien nosotros lo que hemos estado demostrando como institución es que hay un compromiso del INE con la democracia mexicana, obviamente con estos nuevos mecanismos de participación ciudadana, de democracia directa y con la sociedad en su conjunto, porque a pesar de que se requirieron recursos para poder llevar a cabo esta consulta popular y que no se obtuvieron, nosotros estamos organizando esta consulta popular con los estándares de calidad como los que utiliza el INE en cualquier elección que se ha organizado. Obviamente, por ejemplo, no tenemos los recursos suficientes para instalar las 162,000 casillas con las que se contó en la elección del 6 de junio, pero vamos a instalar 57,090 mesas receptoras de votación. Ya hablábamos de tener un listado nominal de electores, de tener papeletas con ciertos candados de seguridad, los funcionarios de las mesas receptoras de la votación insaculados y capacitados, observadores electorales, todo el esquema que hemos estado platicando. Entonces, creo que el prestigio del INE ahí está y estamos actuando como si fuera una elección, pero con ciertas limitaciones presupuestarias, no porque nosotros queramos, sino porque así son las situaciones. Y realmente nosotros al organizar la consulta, pues les digo, estamos dando nuestro mejor esfuerzo y lo que la gente pueda opinar o no en relación con esta circunstancia, pues eso es algo pues muy interesante, pero finalmente eso no nos detiene a seguir actuando conforme lo que nos marca la Constitución y la ley. Ojalá que haya una alta participación ciudadana, pero si no lo hay, eso no es una circunstancia que dependa del INE, eso depende de la sociedad y de la ciudadanía en ir o no a participar. Y bueno, pues vamos a hacer las investigaciones correspondientes. ¿Sería cuánto? Gracias. Gracias, consejera. Consejera Norma de la Cruz. Sí, muchas gracias. Efectivamente, ahí, como ya lo comentaron mis colegas, el prestigio del instituto no está en juego, al contrario, lo que estamos haciendo se está demostrando la calidad de los estándares del instituto, se está también probando el compromiso de la ciudadanía. Tenemos a las personas que van a estar recibiendo nuestra opinión en las mesas receptoras de votos. Y si hacemos un llamado, yo creo que es importante recordarle a la ciudadanía que sobre lo que van a opinar, la pregunta es, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Esa es la pregunta. Y la ciudadanía tendrá la opción de responder sí o no o anular su voto, su opinión si quiere. Si no quiere ahí poner una carta, esa es su prerrogativa. Ellos lo pueden hacer y claro, en ese caso esas papeletas serán contadas como nulas. Lo que sí invitamos esta consulta es nuestra, de nosotros, los y las ciudadanas, y es a partir de nuestra participación que vamos a ir consolidando estos mecanismos de participación directa. Nos va a abrir brecha, vamos a aprender muchas lecciones, ¿no? Hemos compartido reflexiones que igual nos van a decir que tenemos que cambiar el marco legal para que sea diferente, pero eso lo vamos a saber hasta que lo realicemos. Y por la parte que le toque el INE, estamos haciendo todo nuestro esfuerzo. Ahora la parte es para la ciudadanía, que vayamos el domingo y podamos
estrenar este nuevo mecanismo con una participación que haga nuestra opinión contar. Gracias. Gracias, consejero presidente. Bueno, si no hay más intervenciones, hay algunas preguntas que fueron aludidas a mí, así que permítame hacer una recopilación de algunos temas para hacer algunos énfasis. Hago mías las consideraciones que han venido haciendo mis colegas en sus intervenciones dando respuesta a las distintas preguntas. Comenzaría con una que no tiene que ver con la consulta, para terminar con la consulta, que es la cuestión de la paridad. Y creo que se ha mencionado acá, si hay una institución que ha tenido un compromiso histórico con la paridad es esta. Y así lo demuestran la serie de medidas afirmativas, entre ellas incluidas la de la paridad en las candidaturas de las elecciones de gobernador este año. ¿Qué va a ocurrir el próximo año? Seguimos discutiéndolo. Aquí se ha planteado un punto, vamos a tener que tomar decisiones, pero lo que sí es parte de un compromiso de todos quienes integramos este órgano colegiado es con la causa de la paridad, que es una causa que este instituto no solamente ha abanderado, sino ha empujado y llevado, digámoslo así, a través de una serie de decisiones a concretarse en los hechos, porque la paridad lo que tiene constitucionalmente prevista es una paridad en las candidaturas y gracias a una serie de medidas hemos logrado una paridad en la representación. Y seguimos en esa ruta. Tendremos que discutir, y además esto es importante hacerlo con tiempo y con un diálogo permanente con los partidos políticos que son los sujetos obligados de las medidas afirmativas que estaremos tomando. Creo que tenemos una buena experiencia de la que hay que sacar una serie de buenas prácticas, entre ellas la de ampliar los espacios de comunicación con los partidos políticos, porque quien diga que el INE está en contra de los partidos políticos nada más no entiende lo que hace el INE. Paso a los temas de la paridad, de la consulta. La consulta es un éxito, ya hoy es un éxito. Nunca antes habíamos tenido un ejercicio que había requerido tanto despliegues institucionales, tanta participación ciudadana, y las cifras están ahí. Ya hoy podemos decir, a 4 días de que se realice la consulta popular, que culmine la consulta popular, ya la consulta popular, que esta va a ser exitosa. Ya mencionaba el consejero José Roberto Ruiz Saldaña las cifras específicas, digamos, de cómo avanzando, y estaba checando porque en una de esas, consejero Ruiz, entre que lo mencionó usted, las cifras y estos momentos pueden haber cambiado, porque es un sistema que se actualiza permanentemente. Creo que siguen todavía las mismas de hace algunos minutos. Pero quisiera hacer un énfasis a propósito de lo que decía el consejero Ruiz, porque la lectura podría ser, híjole, todavía les faltan algunos funcionarios o falta capacitar a algunos. No se olviden que las cifras que estamos dando es respecto del total de funcionarios que se van a requerir, 3 propietarios y 2 suplentes por mesa. Eso quiere decir que al día de hoy todas las mesas tienen garantizados la presencia de al menos 3 funcionarios, todas sin excepción. El domingo todas las mesas van a contar con los ciudadanos y ciudadanas que son los garantes, por primera vez en la historia de las consultas populares a nivel federal, que van a ser los vigilantes de que la voluntad expresada en las urnas por las y los ciudadanos se va a respetar tal como fue emitida. Y eso ya habla de un ejercicio exitoso. Habla de un ejercicio exitoso porque, como ya se mencionaba, una vez más la ciudadanía ya se apropió de esta consulta popular. Hay 300,000 ciudadanos prácticamente que van a ser los garantes de la consulta y eso está garantizado. Cuando se habla de apropiación de las elecciones, se habla de apropiación en muchos planos. Uno de ellos es que sin las ciudadanas y los ciudadanos, el INE no puede hacer sus trabajos. Si las ciudadanas y los ciudadanos no participan con el INE no puede cumplir con su mandato constitucional. Y si lo ha hecho puntualmente en el pasado, es porque esa apropiación ciudadana ha estado allí. Si alguien se quiere preguntar por qué, Javier, el INE es la institución civil del Estado mexicano que más confianza tiene, pues es que es muy sencillo, porque ninguna institución del Estado mexicano necesita para tener éxito del acompañamiento y por ende de la confianza. No puede haber acompañamiento sin confianza de las y los ciudadanos. Y esta consulta, ya lo puedo decir desde ahora, es exitosa hasta por el solo hecho de que la ciudadanía ha estado acompañando al INE en su organización. Segundo, alguna pregunta más técnica, ¿qué pasa si se pone una leyenda en la boleta? Pues lo mismo que pasa cuando hay una elección. Ya lo mencionaba la consejera de la Cruz, pues se anula el voto y el INE dará cuenta puntual de no solamente cuántos ciudadanos y ciudadanos habrán participado el próximo domingo, sino cuántos votaron por el sí, cuántos votaron por el no y cuántos anularon su voto. Esas cifras se van a dar a conocer.
desde la noche misma de la elección y de la consulta popular, quiero decir, y al cabo cuando se den los resultados finales. Un comentario adicional que ya hacía el consejero Ruiz sobre los protocolos sanitarios y el riesgo de organizar una consulta en plena tercera oleada de contagios. Creo que hay un dato que vale la pena resaltar y que hemos hecho público, pero que vale la pena subrayar. Si uno ve la evolución de los contagios en las semanas previas y posteriores a la jornada electoral del 6 de junio pasado, podrá detectar que la inversión de la curva, es decir, que cuando empezaron a incrementarse lamentablemente los contagios, fue 3 semanas antes de la elección, el 16 de mayo. A partir de entonces, lamentablemente, se comenzó una curva ascendente que todavía hoy está presente en lo que se conoce como tercera ola. Pero si uno ve la evolución de esos contagios, de esa curva de contagios en las 3 semanas posteriores a la jornada electoral, es decir, después del 6 de junio, verá que la tendencia a la alza, que ya lamentablemente era así, no se modificó. Es decir, logramos realizar un evento multitudinario, masivo, en el que participaron más de 49 millones de ciudadanas y ciudadanos, en el que todos los ciudadanos, hay que reconocerlo, cumplieron a puntualidad los protocolos sanitarios que establecimos, y eso no afectó la evolución de la pandemia. Es decir, hicimos elecciones sin que la pandemia se viera alterada por eso. Hay otros países en los que lamentablemente en las 2 semanas posteriores a las elecciones se dispararon los contagios. Eso quiere decir que la jornada electoral no fue exitosa en términos de las prevenciones sanitarias. Y ese es nuestro mejor insumo para enfrentar, estamos seguros, exitosamente, en un contexto lamentable en el que los contagios siguen incrementándose, la jornada de consulta del próximo domingo. Por eso, como decía el consejero Ruiz, exactamente los mismos protocolos que fueron exitosos y que nos permitieron esto que les menciono, se van a seguir aplicando. Y estamos convencidos de que una vez más las y los ciudadanos que participen lo harán cumpliendo con estas normas básicas de protección, bajo la premisa de que para prevenir la pandemia, cada uno de nosotros tiene que cuidarse para cuidar a los demás. Sobre las preguntas, ya lo decía la consejera de la Cruz y lo dijo con mucha claridad y mucho énfasis. Lo que el INE va a preguntar es lo que la Corte dijo que se tenía que preguntar. Si uno hace memoria, la Presidencia de la República solicitó una pregunta distinta en la que se hacía una consulta respecto de expresidentes con nombre y apellido. La Corte dijo que esa no procedía, no era constitucional y cambió la pregunta. Por eso lo que el INE va a hacer sin cambiar una coma es preguntar el 1 de agosto lo que la Corte dijo que preguntáramos. Ojalá y no haya ciudadanos que lleguen el domingo con la expectativa de contestar una pregunta distinta a la que se va a preguntar, porque es importante, y ayúdenos en eso, colegas, creo que ustedes mismos lo han planteado. Hay quien está promoviendo la consulta respecto de cosas que no se van a preguntar. Hay quien dice, es que lo que quiere decir la consulta es esto. Miren, el INE no interpreta qué es lo que quiere decir la consulta. Hay quien ha dicho que se van a hacer comisiones de la verdad, hay quien ha dicho que en realidad esto sí es una pregunta, pero para juzgar a los que… A ver, lo que el INE va a preguntar es lo que tiene que preguntar. Y lo que los ciudadanos van a encontrar en sus mesas de votación el domingo va a ser exactamente lo que la consejera Norma de la Cruz ha señalado, que yo recé aquí, y que es lo que la Corte nos dijo que preguntáramos. El INE no puede preguntar otra cosa. Ojalá no haya actores que le estén apostando a la confusión respecto de la ciudadanía. Porque quien quiera confundir a la ciudadanía está engañando a la ciudadanía. Y el INE no engaña a la ciudadanía. Si hay otros actores que quieren engañar, que lo hagan. Pero el INE no engaña. El INE cumple puntualmente lo que dice la ley. Y en este caso es aplicar la pregunta que la Corte autorizó. Ni otra, ni más que la misma. 2 comentarios adicionales. Se ha hablado ya mucho respecto de las quejas. Se han presentado 10 quejas, 9 están en trámite. Se han solicitado 6 medidas cautelares, 3 se han concedido. Acuérdense que estas quejas se procedan como procedimientos especiales sancionadores y será la sala especializada la que determinará en el fondo si hay o no violaciones y en consecuencia si hay o no sanciones para los actores que han sido denunciados. Dicho eso, ¿cuánto esperamos de participación?
pues esperamos una participación masiva. Es más, se los digo desde ahora, y esto sí lo podemos anticipar, nunca antes en la historia de los mecanismos de participación ciudadana habrá habido tantos ciudadanos participando y ciudadanos y ciudadanas participando como va a pasar el domingo. Eso desde ahora lo podemos garantizar, porque las garantías están puestas sobre la mesa. Hay por primera vez, estamos frente a un ejercicio en el que hay una boleta esperando a cada una y cada uno de los ciudadanos que tienen derecho a participar. Ojalá y sean los 93,5 millones. Pero participe, sea cual sea el porcentaje de participación, eso ya es un éxito. Esta es la primera consulta popular en serio a nivel federal. Y el número va a ser inédito respecto de las que han habido en el pasado. Las que se han hecho conforme a la ley y las que se han hecho por fuera de la ley. Y eso ya es un éxito. Entre otras cosas porque es el primero. La democracia no se construye de un día para otro. La democracia es un proceso evolutivo y los mecanismos de participación ciudadana también requieren un proceso de asimilación de parte de la ciudadanía. Y con independencia del porcentaje, lo de menos es el porcentaje que va a ser inédito. Este es el primer ejercicio de participación ciudadana de muchos que probablemente se realizarán en el futuro. Y va a haber también aquí un proceso de apropiación de la ciudadanía respecto de este mecanismo que es novedoso. Por eso desde ahora decimos, esa jornada va a ser exitosa por donde se le quiera ver. Los llamados a no participar, pues miren, la Constitución y la ley no prohíbe llamados a participar y tampoco prohíbe llamados a no participar. Lo que prohíbe es la incidencia y el uso de dinero en los medios, como lo han explicado mis compañeros, en los términos que lo han explicado. Que si está en prestigio el INE y cuál fue al ser el escenario, con esto concluyo, cuál es el escenario después del 1 de agosto, cuál es el escenario el 2 de agosto, pues va a ser un INE fortalecido una vez más, porque de nueva cuenta el INE está trabajando a la mano de la ciudadanía. Y que construya la fortaleza de las instituciones es la ciudadanía. Yo sé que hay quien le apuesta a descalificar y a desprestigiar a las instituciones. Allá ellos. Yo sé que hay a quien le resulta el INE incómodo porque cumple su trabajo puntualmente y aplica la Constitución y la ley. Allá ellos. El INE no trabaja para los actores políticos, el INE trabaja para las y los ciudadanos. Y las y los ciudadanos son los que confían en el INE y a ellos les hablamos, a los demás no. Claro que aclaramos cuando los otros le mienten a la ciudadanía. Hagamos tantita memoria. Durante el proceso electoral pasado hubo quien incluso llegó a tratar de construir la idea de que se iba a fraguar un fraude. Hubo quien acusó de sesgo en su actuación al INE. Hubo quien lo acusó de parcialidad, de no responderle a la ciudadanía. Bueno, nada más veamos qué pasó después del 1 de julio. El 1 de julio fue hace 3 años, perdónenme, el 6 de junio pasado. ¿Qué es lo que pasó? Que creció la confianza de la ciudadanía en su Instituto Nacional Electoral. Porque el INE trabaja para la ciudadanía, no para los demás. Ahí están las encuestas de opinión. Antes de la jornada electoral, un 60% aproximadamente de ciudadanos y ciudadanas confiaban en el Instituto Nacional Electoral. Después de la jornada electoral, cerca de un 70% lo han hecho. Y no estamos presumiendo nada. Ese es simple y sencillamente el fruto de un trabajo mano a mano, codo con la ciudadanía, como lo estamos haciendo para la jornada electoral de comicial en términos de consulta popular del próximo domingo. Y si alguien quiere descalificar el trabajo del INE, como ha ocurrido en el pasado, va a encontrar la respuesta institucional, firme, clara, con datos, objetiva, de una institución que es de las y los ciudadanos, que es el Instituto Nacional Electoral. El lunes podremos decir que el domingo 1 de agosto fue una jornada exitosa para la democracia ciudadana. Y estoy seguro que volveremos a tener el reconocimiento nacional e internacional, como ocurrió el 6 de junio pasado, de que ganó la ciudadanía y ganó su Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias.
Gracias, consejero presidente, consejeras, consejeros, gracias por su participación. Colegas, gracias por participar en esta conferencia de prensa. Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Gracias.